¿Sabes cuál es la mayor mentira que nos contaron desde pequeños? Nos dijeron que el miedo es una señal de debilidad, que cuando sientas miedo debes dar un paso atrás, que el miedo es una advertencia para detenerte, para no arriesgar, para no equivocarte. Pero hoy vengo a decirte algo que puede cambiar tu vida. El miedo no es el enemigo. El miedo es la prueba, es la puerta. Y si tienes el coraje de atravesarla, te hará más grande. Porque nadie crece en la comodidad. Nadie se transforma en la zona segura. Los que rompen límites, los que cambian su historia, los que dejan huella, no son los que nunca sintieron miedo. Son los que lo miraron de frente y caminaron a través de él. Mírate, ahí estás, viviendo cada día con preguntas sin responder, con sueños que aún no has tocado, con dolores que no sabes cómo sanar. Y a veces te paralizas, porque el miedo te susurra al oído. No eres suficiente, no lo lograrás. ¿Y si fallas? Pero yo te pregunto, ¿y si no fallas? ¿Y si ese miedo que hoy sientes es la señal de que estás a punto de romper una barrera que otros no se atreven ni a mirar? Tienes que entenderlo. El miedo es natural, es humano. Lo siente el que sube a un escenario. Lo siente el que deja todo para seguir un sueño. Lo siente el que ama con el alma, a pesar de haber sido roto. El miedo es un grito del alma diciéndote que estás a punto de entrar en terreno sagrado. ¿Sabes por qué duele tanto? Porque importa. Porque detrás de ese miedo está lo que más deseas. Tus metas, tu libertad, tu propósito. Por eso se siente como un muro impenetrable. Porque está protegiendo algo sagrado, tu evolución. La mayoría se detiene frente al miedo y lo convierte en excusa. Tú no. Tú vas a usar ese miedo como escalera. Tú vas a enfrentarlo y dejar que te transforme. Tú vas a crecer en medio del temblor, en medio de la duda, en medio del caos. Porque cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, estás entrenando tu espíritu para volar más alto. Piensa en esto. Los momentos que más te marcaron, los que te hicieron más fuerte, más sabio, más real, no fueron fáciles. Vinieron con incertidumbre, con dolor, con miedo. Pero después de ellos, nunca fuiste el mismo. El miedo es el fuego que purifica, la sombra que prepara tu luz, la presión que forja tu diamante. No corras de él, no lo reprimas, no lo ignores, úsalo. Siente el miedo y avanza. Llora si tienes que llorar, tiembla si tienes que temblar, pero da el paso. Porque no se trata de no sentir miedo, se trata de no dejar que el miedo decida por ti. Escúchame bien, ese miedo que ahora mismo te está apretando el pecho, ese miedo que te hace dudar de ti, es la señal más clara de que estás en el camino correcto. Porque si no sintieras miedo, significaría que estás viviendo por debajo de tu capacidad. Las cosas fáciles no asustan, pero tampoco transforman. Pregúntale al atleta antes de la final. Pregúntale al emprendedor antes de invertir todo. Pregúntale a un padre cuando su hijo nace. Todos sienten miedo, pero lo usan, lo convierten en motor, y al final, ese miedo los hace más grandes. Ahora mírate otra vez, esa meta que llevas postergando, ese cambio que no te atreves a hacer, esa conversación pendiente, ese salto que no diste. ¿Qué estás esperando? ¿Que el miedo desaparezca? No lo hará. Y no tiene que hacerlo, porque tú no necesitas que el miedo se vaya. Necesitas que el valiente que hay en ti despierte. Y eso solo pasa cuando decides avanzar a pesar del temblor. Cuando eliges confiar en tu capacidad por encima de tu duda. Cuando entiendes que tu misión en esta vida no es evitar el miedo, sino conquistar lo que hay detrás de él. ¿Sabes qué es lo que más se arrepiente la gente al final de su vida? De lo que no hizo por miedo, de los y si lo hubiera intentado, de los caminos que no recorrió por temor al qué dirán, al fracaso, al rechazo. No seas uno más en esa lista. Hoy puedes decidir que tu miedo no será tu cadena, sino tu impulso, que no serás esclavo de tus temores, sino el arquitecto de tu grandeza. Y eso empieza con una decisión. Hoy no me rindo, hoy camino, hoy me levanto, hoy mi miedo me hará más grande. Porque todo lo que quieres, todo lo que sueñas, todo lo que merece, te está esperando al otro lado del miedo. Y cuando cruces esa línea, cuando mires atrás y veas lo que superaste, cuando entiendas que eras más fuerte de lo que pensabas, te darás cuenta de que ese miedo no fue tu enemigo, fue tu maestro, tu guía, tu señal y tu combustible. Así que deja de esconderte, deja de postergar, deja de vivir pequeño. Tienes un fuego dentro que está pidiendo salir. Tienes un propósito que quiere ser vivido. Y sí,
También tienes miedo, pero ese miedo no es el fin, es el inicio de una nueva versión de ti, una más fuerte, más libre, más despierta, más grande. ¿Sabes por qué el miedo te visita en los momentos clave? Porque él no se presenta cuando todo está bajo control. El miedo aparece cuando estás a punto de expandirte, cuando lo que haces hoy ya no es suficiente para sostener el mañana que deseas, cuando tu alma te está empujando a crecer, pero tu mente te quiere mantener igual, y ahí empieza la guerra silenciosa, esa batalla que nadie más ve. Por fuera todo parece normal, pero por dentro estás peleando con una voz que te dice que no eres capaz, que no tienes lo necesario, que tal vez fracases, que tal vez no valga la pena. Y sin embargo, ahí, en medio de ese ruido interno, hay otra voz más profunda, más sabia, más tuya. Esa voz que no grita, pero arde. Esa que te dice, inténtalo, aunque tengas miedo, inténtalo. Porque aunque no lo creas, dentro de ti hay algo más grande que tu miedo. Hay fuego, hay coraje, y hay una fuerza que ha sobrevivido a cada caída, a cada noche oscura, a cada momento en el que pensaste que no podías más, y aún así seguiste. Entonces, ¿por qué temes tanto? ¿Temes fracasar? Ya lo has hecho antes y sobreviviste. ¿Temes que te juzguen? Te han juzgado incluso cuando hiciste lo correcto. ¿Temes perder? Pero sigues aquí, a pesar de todo lo que ya has perdido. Entonces no es el miedo el problema, es lo que estás creyendo acerca de él. Déjame decirte algo que cambiará tu relación con el miedo para siempre. El miedo no viene a detenerte, viene a prepararte. Cada vez que te paralizas ante una oportunidad, cada vez que retrocedes antes de saltar, cada vez que eliges quedarte en lo conocido, no estás fallando, estás siendo probado, porque lo grande no se le entrega a quien no está listo. Y el miedo es ese guardián implacable que separa al soñador del hacedor, aquel que sueña con volar, del que abre las alas y salta sin garantías. Mira a tu alrededor. Todo lo que vale la pena fue creado por alguien que un día tuvo miedo y no se detuvo. Las grandes ideas, las grandes obras, los grandes cambios nacieron en el corazón de alguien que temblaba, pero siguió. Porque el valor no se mide por ausencia de miedo. Se mide por la capacidad de actuar incluso cuando el miedo quema por dentro. Tú tienes miedo, sí, pero también tienes propósito. Y ese propósito no está hecho para ser guardado en una caja sellada por la duda. Está hecho para ser vivido, encarnado, compartido. Y para lograrlo, tendrás que atravesar caminos donde el miedo será parte del paisaje, pero no el destino. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar a sentirte seguro. Ese día no llegará. Lo que llegará es tu decisión de ser más fuerte que tus excusas, de ser más valiente que tu miedo, de ser más fiel a tu visión que a tus heridas. ¿Quieres saber cómo convertir el miedo en crecimiento? Déjame darte una fórmula muy simple pero poderosa. 1. Reconócelo. No huyas. No lo disimules. Di su nombre. Llámalo como es. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo a no ser suficiente. Porque lo que nombras lo enfrentas, y lo que enfrentas pierde poder sobre ti. 2. Escúchalo, pero no lo obedezcas. El miedo puede tener algo que enseñarte, pero no tiene la última palabra. Tú decides, y si decides avanzar, incluso con miedo, estarás reescribiendo tu historia en tiempo real. 3. Hazlo pequeño. ¿Cómo? Recuerda quién eres. Recuerda lo que has superado. Mira todo lo que has vivido, todo lo que has caído y te has levantado. ¿De verdad crees que este miedo va a detenerte ahora? 4. Camina. Aunque sea lento, aunque tiemble todo tu cuerpo, aunque no veas el final del camino. Porque cada paso que das en medio del miedo te hace más fuerte, más sabio, más libre. Y 5. Celebra tu coraje. No esperes a alcanzar la cima para sentirte orgulloso. Cada paso hacia adelante, cada batalla interna ganada, cada decisión difícil tomada con el corazón, ya es una victoria. Mira, tú no viniste a este mundo a vivir pequeño, no viniste a sobrevivir. Viniste a dejar una marca, a inspirar, a crecer, a romper cadenas, y eso inevitablemente implicará miedo. Pero te prometo esto, el miedo pasará. Y tú, si decides atravesarlo, serás más grande, más sabio, más auténtico, más tú. Y algún día, cuando alguien más te diga que tiene miedo, tú podrás mirarlo a los ojos y decirle, yo también lo tuve, y gracias a ese miedo me volví imparable.
Entonces sí, que venga el miedo. Déjalo entrar. Dale un lugar. Pero que no conduzca tu vida. Que sea pasajero y que tú seas el capitán. Porque a donde vas no se llega por comodidad. Se llega con coraje, con determinación y con la certeza profunda de que tu miedo no es un obstáculo, es un trampolín. Así que no lo odies. No lo temas. Agradécele. Y luego camina. Quiero que hoy imagines algo. Cierra los ojos un instante, respira profundo y visualiza una puerta gigante frente a ti. Una puerta de acero, pesada, intimidante. Del otro lado de esa puerta está tu sueño, tu transformación, la vida que realmente quieres vivir. Pero hay un guardián que la protege, tu miedo. Ese guardián no está ahí por casualidad. No es tu castigo. Está ahí porque lo que hay detrás vale la pena. Porque lo que hay detrás requiere una nueva versión de ti. Y para llegar, vas a tener que vencerte a ti mismo. ¿Sabes qué es lo que nadie te dice? Que cada miedo esconde un mensaje, una verdad sobre ti que aún no has abrazado, un poder interno que aún no has descubierto. El miedo es un espejo, y todo lo que temes te está mostrando en quién puedes convertirte si eliges el coraje. ¿Tienes miedo al rechazo? Ese miedo te está mostrando que necesitas aceptarte primero a ti mismo. ¿Tienes miedo al fracaso? Ese miedo te está pidiendo que confíes en tu capacidad de aprender. ¿Tienes miedo a ser juzgado? Entonces ha llegado el momento de liberar tu autenticidad sin pedir permiso. Cada miedo es una semilla. Y si la enfrentas, florece en sabiduría. Pero si la evitas, se convierte en raíz de estancamiento. Ahora escucha esto con atención. No hay evolución sin miedo. No hay crecimiento sin incomodidad. Y no hay transformación sin conflicto interno. Todo lo que tú admiras en otros, la fuerza, la seguridad, la fe, el liderazgo, no nació en un día soleado. Nació en medio de tormentas internas, en noches de dudas, en lágrimas silenciosas, en decisiones difíciles. Nació cuando el miedo los golpeó y aún así dieron un paso más. ¿Quieres convertirte en esa persona? Entonces vas a tener que mirar tu miedo a los ojos y preguntarte, ¿qué versión de mí está tratando de nacer detrás de esto? Porque el miedo no es señal de que vas mal. El miedo es señal de que estás saliendo de lo conocido. Y eso es incómodo, claro, pero es en ese terreno desconocido donde nace la libertad. La verdadera. Piensa en una serpiente. Cuando su piel ya no le sirve, comienza a desprenderla. Y ese proceso no es cómodo. Es doloroso. Pero es necesario. Tú también estás mudando de piel. Y el miedo es parte del proceso. No te resistas. No te escondas. Deja que duela, deja que queme, y luego, deja que te libere. Porque al otro lado de ese miedo está tu piel nueva, tu nueva identidad, tu versión despierta, poderosa, firme. Muchos viven atrapados en cárceles mentales que ellos mismos construyeron. No barrotes físicos, no cadenas de acero, cárceles de miedo. Y la llave siempre estuvo en sus manos. Hoy quiero darte esa llave, y no está hecha de fórmulas mágicas ni de palabras bonitas. Está hecha de una sola verdad. Tu miedo no es más fuerte que tú. Nunca lo ha sido. Solo parecía más fuerte porque tú olvidaste lo que llevas dentro. Pero hoy te vas a recordar. Hoy te vas a mirar distinto. Hoy vas a empezar a actuar como si fueras ya esa versión imparable que vive al otro lado del miedo. ¿Sabes cómo empieza todo? Con una sola decisión. Una. La de no rendirte. La de hacer lo que temes hacer. La de decir lo que necesitas decir. La de dar ese paso aunque te tiemblen las piernas. Y con cada paso, el miedo pierde poder. Y tú lo ganas. Mira, nadie va a venir a rescatarte. Nadie va a pelear tus batallas internas por ti. Este viaje es tuyo. Este crecimiento es tu responsabilidad. Y eso es lo más hermoso de todo. Tú tienes el control. No lo sabías. Te lo escondieron. Te hicieron creer que el miedo era más fuerte, que debías agachar la cabeza. Pero hoy te despiertas. Hoy ves con claridad. Hoy entiendes que cada vez que sientes miedo, estás ante la oportunidad de escribir una nueva historia. ¿Y si la escribes? ¿Y si te atreves? ¿Y si dejas que el miedo sea el fuego que encienda tu alma, en lugar del hielo que congele tus pasos? Entonces sí, el miedo será bendición. Será maestría. Será el inicio de todo lo que has estado buscando. ¿Sabes por qué? Porque nadie que viva desde el alma escapa del miedo, pero los que viven desde el alma tampoco se detienen por él. Y ahí está la diferencia. El miedo no desaparecerá. Siempre estará allí.
Pero tú, si decides enfrentarlo con propósito, con intención, con visión, te volverás tan grande, tan fuerte, tan libre, que un día mirarás atrás y sonreirás, y dirás, gracias miedo. Gracias por hacerme más grande. Gracias por mostrarme que siempre fui capaz. Gracias por llevarme al borde, porque ahí fue donde aprendí a volar. ¿Y si te dijera que el miedo no es el enemigo, sino el umbral? ¿Y si el miedo no está ahí para destruirte, sino para preguntarte con fuerza, ¿estás listo para dejar de esconderte y comenzar a vivir? Porque eso es lo que hace el miedo. Te confronta, te revela, te despierta. El miedo es un espejo. Uno que no muestra tu reflejo actual, sino lo que estás destinado a ser si te atreves a cruzarlo. Imagina esto por un momento. Un desierto inmenso frente a ti. El sol quema, el viento ruge, no hay sombra, no hay atajos, pero sabes que al otro lado está tu libertad. Sabes que más allá de esa travesía está la vida que sueñas vivir. Y el miedo es ese desierto. Te seca la garganta, te hace dudar, pero también te está diciendo, solo los que se atreven a cruzarme descubrirán de qué están hechos. ¿Y tú? ¿De qué estás hecho? Porque no estás hecho de comodidad, no estás hecho de excusas, estás hecho de propósito, de fuerza, de un alma que vino aquí a dejar huella. Solo que lo olvidaste. La rutina, las críticas, las heridas, las traiciones, todo eso fue acumulando capas encima de tu esencia. Y el miedo fue creciendo, y tú fuiste encogiéndote. Hasta que llega el momento de elegir, ¿vas a seguir huyendo de lo que te asusta? ¿O vas a correr directo hacia ello con los ojos del alma abiertos? Porque ahí está la gran diferencia entre los que se superan y los que se apagan. Los primeros no tienen menos miedo, tienen más decisión. El miedo grita, pero tu propósito puede gritar más fuerte, si tú se lo permites. Tienes que entender esto. Cada vez que le das espacio al miedo para gobernarte, estás perdiendo partes de tu alma. Cada vez que eliges no actuar por temor, estás traicionando tu futuro. Cada vez que eliges la comodidad, estás rechazando la grandeza. Y tú no naciste para lo pequeño. Mira a tu alrededor. Mira todo lo que el miedo ha logrado impedir. Relaciones que no comenzaste, ideas que no compartiste, saltos que no diste, oportunidades que viste pasar. El miedo se disfrazó de prudencia, se disfrazó de lógica, te susurró al oído. No es el momento, es peligroso, no estás listo, y tú le creíste, pero el miedo no tiene la verdad. El miedo no sabe lo que hay dentro de ti. El miedo no conoce tu fuego, tu visión, tu poder dormido. Solo tú puedes despertarlo, y cuando lo haces, algo cambia para siempre. No hablo de impulsividad, hablo de valentía con propósito, de mirar a los ojos a eso que te paraliza y decirle, hoy no decides tú, hoy decido yo, hoy me toca crecer. ¿Sabes cuándo el miedo empieza a disminuir? Cuando dejas de esconderte, cuando dejas de intentar controlarlo todo, cuando dejas de fingir que no sientes lo que sientes, porque el miedo necesita silencio para crecer, se alimenta del autoengaño, se hace fuerte cuando tú decides no enfrentarlo, pero cuando lo nombras, cuando lo encaras, cuando hablas con él, lo entiendes y luego lo atraviesas, pierde poder, y ahí comienzas a verte diferente. Ahí ocurre la alquimia. El miedo ya no te detiene, ahora te guía. Te señala la dirección exacta donde está tu expansión. Te muestra los rincones donde aún estás dormido. Te enseña por dónde comenzar a despertar. Porque todo lo que temes es exactamente donde necesitas ir. ¿Te da miedo hablar en público? Ahí hay una voz que debe ser escuchada. ¿Te da miedo cambiar de vida? Ahí hay una identidad que pide renacer. ¿Te da miedo que te vean vulnerable? Ahí hay una herida que necesita amor, no negación. El miedo es un llamado, no a esconderte, sino a revelarte. Y sí, duele, sí, cuesta, sí, vas a querer rendirte, pero justo ahí, en el límite, cuando sientas que ya no puedes más, es donde comienza tu verdadera historia. Nadie se transforma sin atravesar un infierno, y tú estás cruzando el tuyo, pero no estás perdido, estás renaciendo. Es en el fuego donde se forjan las espadas, y tú eres una espada que se está templando, que se está puliendo, que se está preparando para cortar todas las cadenas mentales que te mantuvieron pequeño. Deja que el miedo te haga más grande. No huyas, no negocies con él, atraviésalo, abrázalo y conviértelo en fuego para tu alma.
porque cuando lo haces, cuando lo conviertes en energía, en empuje, en misión, nadie puede detenerte. Tú te vuelves libre, tú te vuelves real, tú te vuelves imparable. Y ahí, en ese nuevo tú, la vida comienza a responder. Las puertas se abren, las personas adecuadas llegan, las oportunidades aparecen. ¿Por qué? Porque ya no estás vibrando desde el miedo, sino desde tu poder. No olvides esto jamás. No eres tu miedo. Eres el que lo atraviesa. Eres el que lo transforma. Eres el que renace. Así que hoy, levántate con un nuevo código en la sangre. Uno que diga, el miedo no me define, me revela, y lo usaré para ser más grande que nunca.